guardar. Entonces acá vamos a empezar. Muy bien, entonces ahora sí otra vez. Muy bien. Entonces, como les venía contando, hoy vamos a hacer el resumen, que es el testimonio del Espíritu Santo, como la tercera parte de de esta gran habitación de los registros legales, que va de Efesios 1, 3 al 14. Lo que vamos a ver, como les estaba diciendo anteriormente, son características del testimonio del Espíritu Santo para no olvidar. Es decir, acá vamos a ver cosas puntuales, cortas y concisas que son para que llevemos a nuestro corazón y no las olvidemos. Entonces, en la primera sección vimos la voluntad del Padre y aquí tenemos la elección. Recordemos que fue antes de la fundación del mundo en amor. ¿M? También tenemos en la segunda sección tuvimos la obra del Hijo, donde tenemos la liberación, el perdón de pecados, ¿sí? Y en la tercera sección tenemos el testimonio del Espíritu, donde tenemos el sellamiento, el sellado, ¿m? Que tiene que ver con la herencia. Entonces, la voluntad del Padre establece quiénes han de ser sus herederos. Y esto está implicado o implica la palabra adopción, que lo vimos muy bien. La obra del Hijo establece aquellos así escogidos y libertos de la esclavitud del pecado y de la muerte, y los destina apropiándolos para su heredad. ¿Mm? Me encanta todo esto, cómo se une de bonito. El testimonio del Espíritu opera durante el periodo que transcurre entre el primer acto de fe hasta la redención de la posesión adquirida, ensellado para esta herencia. Entonces, fíjense cómo los tres se entrelazan y cómo los tres tienen una abona a la otra y es como si fuera una función clave y toda conjunta para el plan de redención de nuestro Dios. En el versículo de Efesios 1, 13, 14 leemos, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Los sellos se empleaban para salvaguardar cartas o tesoros, para garantizar las evidencias legales, las actas, etcétera, para autorización a cerrar y sellar las puertas de una prisión. Entonces, acá hay un ejemplo en Primera de Reyes 21:8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo. Simplemente puse este ejemplo como para representar un poco el significado de la palabra sello. ¿Mm? Hay una cosa importantísima que nosotros acá, que no lo puse acá todo porque no, la idea es hacer un resumen y no volver a hacer una enseñanza completa del testimonio del Espíritu Santo, pero hay algo que sí me llamó mucho la atención y es que este sellado, este sello del Espíritu Santo también fue para la iglesia de los hechos, ¿cierto? Y también está siendo para nosotros también, es decir que pero hay una gran diferencia, es el mismo espíritu, pero hay una gran diferencia y es que para ellos en ese tiempo, como bien sabemos, estaban los dones del Espíritu Santo y el ungimiento. Para nosotros ya los dones del Espíritu Santo sabemos que no aplican a nuestro llamamiento. Entonces, esa es la gran diferencia que se establece en esta palabra, sellados con el Espíritu Santo, porque también es que está escrita en Corintios. ¿Sí? Entonces, es una diferencia que nosotros tenemos que tener en cuenta, que el hecho de que estén en ambas llamamientos no quiere decir que sea el mismo. Otras características a tener en cuenta, el Espíritu Santo prometido por el Padre y cumplido en Pentecostés no es lo que está en vista en Efesios 1:13. Aquí no se trata del Espíritu que fue prometido, sino del Espíritu que nos confirma aquello que Él había prometido. O sea, es la confirmación de aquello que había prometido Dios. Este Espíritu con el cual somos sellados son la garantía en arras.
El espíritu que recibimos aporta testimonio a nuestro espíritu. También aprendimos que es un arra, ¿no? Que es el arra o garantía. El arra o garantía, un solo espíritu, el arra o garantía ha sido ofrecido y aquellos que hayan sido así sellados han recibido la garantía del Dios de verdad, cuyas promesas en cada dispensación encuentra su vosotros y su amén en Cristo. Esto era más o menos lo que les estaba contando ahorita. Fíjense que en cada dispensación encuentran su amén en Cristo. Pero entre una y otra administración hay ciertas diferencias. Por eso nos damos cuenta y por eso la palabra nos muestra que no es la misma. El sello y la garantía en arras se relacionan a la esperanza que tenemos, a la promesa y a la herencia. Me encantan estas tres partes. Es nuestra esperanza a Dios y a la herencia que somos nosotros, igual herencia de Dios. Tal como el cierre, que es hasta la redención de la posición adquirida. En este primer capítulo de Efesios nos encontramos una dupla, digamos en la presentación de la redención hay una dupla y es una que es la redención de la esclavitud, en quien tenemos redención a través de su sangre, el perdón de los pecados según o de acuerdo a las riquezas de su gracia. ¿Sí? Entonces acá el Señor Jesucristo nos ha redimido de la esclavitud. También tenemos la otra parte que es la redención de una posesión. Dice que es la garantía en arras de nuestra herencia hasta o a fin de la redención de la posesión adquirida. Entonces, fíjense que tenemos estas dos partes importantes que no podemos olvidar. Como les dije, esta enseñanza es bien cortica para que hablemos ahorita y miremos todo el resumen de lo que fue esta primera parte. Entonces, recordemos que esta primera parte de Efesios, desde el versículo 3 al 14, tenemos la voluntad del Padre, la obra del Hijo y el testimonio del Espíritu Santo. Este entonces es el plano de la Iglesia de la dispensación del misterio, el precioso tesoro que tenemos en esta sala que llama Charles Wells, registros legales, bajo el cuidado de Pablo, la mayordomía de Pablo, de los misterios de Dios para este tiempo, para este llamamiento. Aquel en cuyas manos Dios encomendó como un buen depósito. Y estos registros, que son las bases de nuestro llamamiento, nuestra ciudadanía y adopción y nuestra herencia. O sea, nosotros tenemos todas las bases legales para creer, para confiar y para tener nuestra esperanza viva. Entonces, no olvidemos esta parte. Y el apóstol Pablo hasta aquí nos fue dando algunas ideas del preciado tesoro contenido en esta sala de manumisión. Recordemos que manumisión quiere decir liberación de un feudo, concesión de derechos, concesión de regalías, ¿sí? En esta sala se nos ha mostrado lo siguiente. 1. El testamento de nuestro Padre, revelándonos su más sagrado secreto, una voluntad testamentaria y una elección hecha y propositiva desde antes de la caída del mundo. En esta sala también se nos presentaron las bendiciones que nos han sido asignadas, que son todas y cada una de ellas espirituales y que han de disfrutarse en los supercelestiales, donde Cristo ahora está sentado a la diestra de Dios. Nunca perder de vista esto. Somos el único llamamiento que estamos aquí en esta posición, donde Cristo ahora está sentado a la diestra de Dios. Magnífico esto. También en esta sala de manumisión se nos ha mostrado los documentos que nos atestiguan, que son testigos de lo que somos herederos y primogénitos. Nosotros somos, tal como el versículo 6 declara, altamente favorecidos en el amado por su santa voluntad.
Entonces, como les dije, esta última parte no iba a ahondar otra vez en cosas que nosotros ya tenemos, sino en las cosas que para mí, de lo que Dios me muestra, son las cosas como más importantes que debemos tener en nuestros corazones. Y sí me gustaría escucharlos a las personas que de pronto no participan mucho, qué inquietudes tienen, qué preguntas tienen hasta acá, porque lo ideal es que tengamos muy claro esta primera parte de esta sala de la manumisión. ¿Qué preguntas tienen? Acá estamos todos pues para ayudarnos y para terminar de resolver esta primera parte. Entonces, les cedo la palabra. Acá ya terminaríamos nosotros esta primera parte de la sala de manumisión del libro de Efesios. Y sí me gustaría escucharlos si tienen preguntas, lo que quieran preguntar, para que nos quede absolutamente claro estos conceptos que finalmente se comportan como las riquezas de Cristo. Y es magnífico ver todo lo que nos da esta primera parte del libro de Efesios, que es nuestra doctrina, ¿no? Son los lineamientos de la doctrina. Entonces, los escucho. Pues la idea es que podamos en esta tiempo que nos queda de esta primera parte, hablar, preguntar qué cosas no quedaron claras, para tener y seguir dejando y repasando y tener esos conceptos súper claros para lo que vamos a arrancar de aquí en adelante. Entonces, los escucho. ¿No tienen preguntas? Bueno, yo no es una pregunta. Buenas noches, primero que todo. Hola, Nancy, buenas noches. Bueno, yo no sé si lo que voy a decir es el resumen de lo que he entendido. La manumisión es la primera habitación y se refiere a como un archivo, como una documentación, como una base, ¿sí? Entonces, hace unos días atrás, tú nos dijiste que esa primera parte se dividía en tres. La voluntad del Padre, la obra del Hijo y esta partecita que no alcancé a escuchar muy bien, El tercera testimonio parte del Espíritu Santo. del Espíritu Santo. Entonces yo lo que entiendo es que esta manuvisión, esta documentación es como la base, es como el archivo con el cual uno empieza a entender un poquito más Efesios, que es la carta magna. Yo lo que he leído en todas las enseñanzas que Juan nos ha enviado, aunque me faltan muchas por leer, pero las que he leído, definitivamente nos dicen que Efesios es, mejor dicho, es la maravillosa, es la carta, es como nuestra, ¿cómo llamarlo? Nuestra doctrina y práctica, es lo que he entendido. Y sí quiero entender muy bien lo de Efesios. ¿Sí? Uno lo lee, yo leo Efesios y me parece que dice unas cosas grandiosas, pero con esto que ustedes han venido explicándonos, enseñándonos, creo entenderla más. Hace mucho tiempo se inició este estudio y quedamos como en la primera parte y luego ya después se abrieron otras ramificaciones, pero el volverlo a tomar me parece maravilloso porque es como la carta dirigida a nosotros, es el misterio, es todo lo que nosotros deberíamos ser como hijos de nuestro Padre Celestial y que se resume en la obra que el Señor Jesucristo, lo que yo veo en Efesios es lo que Él hizo por nosotros y lo que nosotros debemos hacer como creyentes, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo. Es como lo que yo veo y sí me parece hermosísimo como el señor Charles Wells, bueno, Mm. hace como esa división, como esa mansión que es Efesios y cómo hace la división tan perfecta y me queda mucho más claro la primera parte, cómo se divide esa primera parte en tres grandes partes. Y pues es lo que yo he entendido y pues con las ganas de continuar, ¿no? Y llegar a la parte práctica. Mm. Obviamente la parte doctrinal es la que nos muestra, como que nos da la base, y la parte práctica es lo que nos toca a nosotros. Lo entiendo así. Así es, Nancy, pasaste la lección.
Bueno, Sarita, ya. Rodeados de profesores. Bueno, no, es algo que me ha parecido genial. Cuando nosotros empezamos a descubrir el gran secreto, traíamos muchas de la doctrina, ahí sí, de la Iglesia de Hechos. A través de este estudio hemos podido ver de la palabra cómo la división es casi imperceptible, ¿sí? Lo que hay, digamos, como tú lo explicabas ahorita, del Espíritu Santo con un propósito para la Iglesia de Hechos y con otro muy diferente para la Iglesia del cuerpo. Y así podríamos ver, digamos, sería interesante hacer como una clase con esas distinciones. Y lo menciono porque en algún momento nosotros no podíamos ver la división independiente de que ya no hablábamos en lenguas, que ya no había, pero íbamos hasta ahí. Entonces ahora podemos entender que Dios es muy claro con el propósito que tiene en cada administración, con la forma como se relaciona y con lo que está disponible para cada momento, para cada tiempo. Y pues darle gracias a Dios por lo que nosotros tenemos, que realmente como Sandrita lo nombraba en algún momento, es un gran privilegio que solamente con la iluminación del Espíritu podemos ir trabajando e ir apropiando, que es lo más importante. Entender que todas las bendiciones que Dios destinó para nosotros antes de la caída del mundo y que hoy en estos tiempos las podemos recibir con una sencillez, digamos, en esa pequeña luz, es algo maravilloso. ¿Cuántos hombres a través de toda la historia que amaron, inclusive que hoy aman a Dios con todo su corazón, no tienen ni idea de esto que nos están presentando aquí o que estamos viendo, esa herencia, poder uno decantar y entender que yo soy herencia de Dios, no al contrario como lo habíamos pensado, sino que yo soy su herencia. Bueno, eso toca trabajarlo en la mente y bueno, debe ser algo muy grande. Entonces, es un privilegio poder saber que tenemos una esperanza totalmente separada, que tan es así que Dios la dejó documentada. O sea, por si al caso teníamos alguna duda, Dios dijo, bueno, dejo el registro para que el que quiera vaya y se dé cuenta que sí es así, que tenemos un llamamiento diferente y que efectivamente debió haber sido algo muy especial para Dios pensar en nosotros desde antes, en esa digo yo, en esa atemporalidad, en esa eternidad, aionios. ¿Por qué? Porque él dijo, no, quiero dar unos regalos especiales a un grupo muy especial y esas deberían ser nuestras vidas. Aprender a apropiar ese Cristo y llevarlo tatuado, saber que es en Cristo que podemos disfrutar todas las cosas y que nuestra vieja naturaleza cada vez se debe ir apartando de nuestra vida. Va a estar ahí siempre, pero en esa nueva naturaleza vamos a poder entender todos estos privilegios. Así que sí, gracias por la vida de estos hombres que nos antecedieron, porque hemos ido poco a poco, no ha sido fácil, pero mira, ya hoy podemos ver la voluntad del Padre, que siempre en nuestra boca estaba, que sea la voluntad del Padre. La estamos conociendo y vemos que es una voluntad buena, agradable y perfecta, y especialmente con nosotros en estos tiempos que nos llenó y nos colmó de privilegios. No entendemos por qué, sencillamente porque así fue, así le plació, así le gustó, así quiso, y nosotros hoy hemos de recibir esto como el tesoro más grande, porque no es solamente la salvación, sino es tener cada día ese privilegio de poder saber que he sido amado desde antes de existir nada. No había nada y ya Dios me amaba por su presencia, por su grandeza, por su santidad y porque Él sabía el propósito. Entonces, en ese mismo orden de ideas, el propósito de nuestra vida debe ser así de grande.
que a veces, como lo hemos dicho, nos enfrascamos en cosas, en situaciones que nos hacen entristecer. Bueno, me fui para otro tema, pero quiero exaltar lo que Dios hizo con nosotros, pensando en nosotros desde tan atrás y conociendo la película, y sabía que éramos cada uno de nosotros con nombre y apellido. Entonces, disfrutar eso. Listo, Sarita. Otra de las cosas que verdaderamente me ha ayudado a mí, y no solamente a mí, sino que siento también lo mismo en el cuerpo, que es el entender el cuerpo, o sea, el cuerpo que somos nosotros, el cuerpo que gime, el cuerpo que sentimos cada uno de nosotros, que estamos aquí en este cuerpo. Y además de eso, que Dios, en su infinito amor, también nos ha ido como llevando por el camino, sabiendo exactamente como también los tiempos, ¿no? Porque estamos pasando sabemos, por tiempos tan difíciles que a veces, si no fuera por su palabra, si no fuera por esta pequeña luz que Él nos está dando, verdaderamente, yo digo siempre, yo no sé ni dónde estaría o dónde estaría mi cabeza, porque realmente los tiempos se estrechan cada vez más, y cada vez sentimos menos esa necesidad de estar en este mundo, ¿no? Que a veces se nos viene mucho que, ay, no, pero ¿por qué? Pero esto, pero lo otro. Pero siempre la palabra nos está guiando hacia mirar, hacia poner los ojos en lo alto, ¿no? A lo alto, arriba, que es realmente donde están todas nuestras promesas, donde está nuestra herencia, donde está absolutamente todo. Y como dice Amparito, yo también lo doy, y Amparito y Nunci, le doy muchísimas gracias a Dios por la vida de estos grandes hombres, y porque además Charles Welch nos trajo este libro de esta manera, con esas 7 habitaciones, o sea, de esa forma así tan descriptiva, obviamente a través del espíritu, que para mí, por ejemplo, fue una de las cosas más importantes e interesantes, porque inmediatamente me posicioné, inicié a entrar como Pablo, como siendo ese mayordomo, guiándonos a través de ese libro de Efesios por cada una de esas habitaciones, como lo describe Charles Welch, y cómo nosotros hemos venido también apropiándolo en nuestros corazones, de esa manera también tan fácil de entenderlo, porque finalmente el libro de Efesios no es que sea tan grande como otros libros, como Romanos, como estos libros que son grandes, larguísimos. Es un libro muy corto, pero también muy rico. Y mire todo el tiempo que llevamos de estudio, cómo se ha venido abriendo y cómo el Padre nos lo ha venido mostrando a través de todas estas enseñanzas y estudios que hemos tenido. Y como siempre lo digo, solo le doy gracias a Dios por nuestras vidas y por pertenecer a este cuerpo, por tenerlos a ustedes como mis hermanos en Cristo, y pues por todos los hermanos en Cristo que muy seguramente estarán alrededor de todo el mundo, y saber que me siento verdaderamente soportada en este cuerpo, que es lo que verdaderamente me llena y me da toda la fortaleza y la energía para seguir adelante en cada una de estas situaciones que estamos pasando en este valle de lágrimas, obviamente de la mano de nuestro Señor Jesucristo, y sabiendo que el Padre es el que está caminando delante de nosotros. ¿Alguien más quisiera participar, decir algo más? Yo de mi parte quiero aportar algo. Yasmín, Dolly, ¿quién iba a hablar? No, no sé si me escuchan. ¿Donata? Es que no ¿Sí sé. me escuchan? Sí. Qué pena, lo que Sí, pasa sí, es que Sonata, como no he sí, podido
volver como a recuperar la otra, hice una, pues es mejor preguntar que no preguntar, y yo quiero hacer esta preguntita. Con el término manumisión, pues en la antigua Roma era liberar a un esclavo. Nosotros que estamos trabajando con Efesios nos invita a perfeccionarnos continuamente, a convertirnos en líderes, no sé si la palabra sea pues la indicada, perfeccionarnos y dejar como atrás ese antiguo hombre. Entonces, en este término que están utilizando, estamos pues trabajando, que es la manumisión, nosotros también estamos como, no sé si en un proceso de eso de esclavitud, por tener, digamos, nuestro antiguo hombre, y de alguna forma con el trabajo que estamos haciendo a través de la palabra, estamos buscando como esa liberación para escalar como ese peldaño y ser libertos. No sé si me hice entender o... A ver, Juan, Sí, veamos me la gusta palabra, mucho Juan. lo que acabas de decir porque qué bonito. Primero, lo que ha dicho Amparo, el gran secreto. Esto es algo con lo que yo no puedo hablar con Adrian o con muchos creyentes, porque ellos ven que no hay diferencia ninguna. O sea, lo que Dios dice que es de Israel, nosotros somos la verdadera Israel. Lo que Dios dice para una compañía en particular, ellos se adscriben para sí mismos lo que Dios dice en los salmos, en todas partes. Por tanto, hay creyentes e incrédulos. Y todos los creyentes vamos a recibir lo mismo y no podemos hablar de estas cosas. Sin embargo, el gran secreto, es decir, curiosamente con el trabajo, siempre me acuerdo de lo que acabo de hacer ahora mismo, en este día o ayer, este trabajo que estoy haciendo exactamente de las diferencias que hay entre las esferas y los llamamientos de Hebreos, que es una carta escrita por Pablo para sus hermanos, según la carne, y el llamamiento y la esfera de Efesios. ¿Qué diferencias hay? Y por eso es que, curiosamente, Charles Wells dice, una vez que las escrituras exponen temas como es la redención, como es el misterio del pecado y de la salvación, por no hablar nada de lo que es la naturaleza, de la deidad, que todavía es más profundo, tenemos que pensar que aquí hay cosas muy difíciles de entender. Y al mismo tiempo, si Dios ha condescendido y ha puesto por escrito, están diseñadas y están previstas para que las comprendamos. Las dos cosas. Entonces, ¿cuál es digamos, el kit de la cuestión? El kit de la cuestión, y esto lo pienso todos los días, es que, sobre todo cuando hago estos trabajos, Sara ya se ha referido a esto, Sandra también, vamos haciendo estos trabajos y nos parece demasiado complicado poder mantener todas estas cosas en la mente. Y esto es algo que yo creo que es muy provechoso. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos dice que necesitamos siempre esa guía del Espíritu. Y esa guía del Espíritu es una comunión personal de cada uno con nosotros, con nuestro Padre. No necesita conocimiento, necesita practicar su presencia. Y esto es hermoso porque
en estos trabajos que están hechos realmente con muchísimo amor y con mucho respeto por lo que está escrito, bueno, pues estos hombres realmente tuvieron a su disposición textos muy antiguos en que había un conocimiento superior de las palabras y por eso se dan el significado en el griego. Por ejemplo, esta semana cuando Sara me preguntó si podría enseñar algo sobre las estructuras, pues es algo que llevo dándole vueltas cuando estoy terminando mis trabajos y recuerdo haber comenzado con Romanos 8, porque en mi tiempo en el camino yo recuerdo que Romanos 8 pues me lo memoricé entero, entonces intentaba procurar la estructura de Romanos 8 para poderla enseñar. Y es una bendición porque nuestro Dios nos dice ahí que los que piensan en las cosas de la carne y los que piensan en las cosas del Espíritu, por tanto, esa meditación es buena. Pero comenzaba a ver que yo no era capaz de descubrir las estructuras. Y ahí me viene a la mente lo que estaba escrito en esta traducción, que es, tú no estás descubriendo nada que no esté allí. Por tanto, esa guía del Espíritu es necesaria. Asimismo, aunque Bullinger y estos hombres hayan dicho cómo se puede hacer, pero ellos mismos dicen siempre es insatisfactorio lo que hemos dicho. La gente no llega a comprenderlo, o sea, solo con mucho esfuerzo de concentración. Me acuerdo en la Biblia me lo dice que Bullinger decía de ir viendo cuando cambian los asuntos que se están tratando. Bueno, es cierto que todo esto no es fácil, pero eso no es ningún inconveniente, porque más oramos a Dios por el espíritu de sabiduría y de revelación para que nos dé a comprender sus cosas. ¿Qué ocurre entonces? Si nos damos cuenta, lo que tú acabas de decir, que tenemos esta esclavitud, esto está escrito en el libro doctrinal de Romanos, es precioso, porque luego el Espíritu me dijo, o sea, es más fácil descubrir la estructura de un libro completo que por partes, porque esa parte hace efectivamente conexión con otra anterior. Y ahí veo que es mucho más sencillo. Es decir, en la Companion Bible del Dr. Bullinger, en cada libro él tiene la estructura total y completa. Y después tiene estructuras de 3 versículos y tiene estructuras de 4 versículos y según va viendo. Pero es que corresponden con cosas que se han dicho antes en la epístola. Luego hablaré un poco de la estructura de Romanos para que podáis comprenderlo bien, porque yo mismo, hablando de estas cosas, veo que para vosotros no es fácil de entender. Pero ¿qué ocurre? Cuando hacemos estos trabajos hay cosas tan hermosas como algo que ha puesto ya Dios en mi corazón, es que tenemos que ver las cosas que difieren, las cosas que son diferentes. Por ejemplo, Sara ha dicho, la garantía, el sello, es algo que tienen todos los llamamientos. Esto es hermoso, o sea, cuando leemos que nosotros tenemos la garantía en arras, no es solo de un llamamiento. Cuando el Espíritu dice, el Espíritu de la promesa, es cierto que el Espíritu es el mismo. Lo que ocurre es que ahora, con unas manifestaciones distintas de lo que estaban en el libro de Pentecostés. Y si no vemos esas diferencias, pues vamos a
confundirnos y pensar que nosotros hablamos en lenguas, que resucitamos muertos, como le ocurre a muchísimos creyentes, porque no hacen esa diferencia. Pero quiero que veáis bien que quien nos ha ido llevando a esta diferencia es ciertamente el Espíritu. Y es muy hermoso comprender cómo dice que aquellas señales que hacían en el tiempo del libro de Hechos seguían a los que iban llevando la palabra del reino, porque el rey estaba a la mano, estaba cerca. ¿Entiendes? Pero cuando Israel fue repudiado, porque repudiaron la invitación, simplemente esas señales desaparecieron. Y entra entonces este gran secreto. Y este gran secreto que dice que es solo bendiciones espirituales en los lugares celestiales, ahí no se necesitan señales ningunas. Se necesita esta comunión en el Espíritu, que ahora ya no hace manifestaciones de milagros ni señales milagrosas, sino que nos hace ver las cosas que están en esos lugares celestiales. Y ciertamente, lo que tú has dicho del hombre viejo, que es maravilloso, lo hemos hablado hoy aquí con Adrián, y esto ha sido una de las conversaciones interesantes. Esto está en Romanos, es decir, Romanos, los primeros capítulos deja sin excusa a judíos y gentiles, dice que todos pecaron, que están destituidos de la gloria de Dios, y el tema principal de Romanos es la justicia de Dios imputada al hombre por gracia. Ese es el tema principal. Y después, en el capítulo 7, Pablo nos habla del conflicto de las dos naturalezas en nosotros. Y cuando entendemos esto, ¿por qué Dios utiliza esta manera de enseñarnos? No lo entendemos y pensamos, como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y vamos siendo iluminados por su Espíritu y entendemos que esa debilidad nuestra debe estar siempre enfrente de nosotros. ¿Por qué? Porque ciertamente comenzamos a ver las cosas que difieren y que vienen del Espíritu. Y entonces lo dejamos como él dice, o sea, es para dejarlo muerto, es no hacerle caso. Pero de todas formas, Pablo termina diciendo en el capítulo 7 que él mismo con su mente sirve a la ley de Dios, pero que con el hombre viejo a la ley del pecado. O sea que ese conflicto continúa en nosotros, ¿entiendes? Y esa es la aflicción que tenemos que soportar para llevarnos el premio. Hay algunos que se cansan y que simplemente desisten y no quieren saber de nada, o entonces quieren tener su propio Dios y no ocuparse en cómo el Espíritu nos guía. Pero fíjate, en este trabajo que estoy haciendo, viendo las diferencias, ¿no? Pero es hermosísimo, porque yo hoy en día no quito de mí la debilidad, ni mucho menos, sino que está siempre presente delante de Dios. Y Dios me dice, si Cristo mora en ti, debe gobernar la paz que sobrepasa todo tu entendimiento. De manera que cada vez disfruto más de una paz, mismo que tenga esta debilidad conmigo. Y esta debilidad la veo ventajosa para mí. Por eso dice Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todas estas cosas tienen que ser el Espíritu a enseñárnosla, pero son vida y son paz. Sus palabras son vida y son paz. Y Él las va dando a comprender. No yo, porque yo pensaba, yo estoy muerto, yo estoy muerto, yo estoy muerto. Y mientras más me lo repetía, más veía que tenía ese espíritu que se rebelaba contra las cosas de mi Dios. Fue cuando le hice caso que le dije, enséñame qué es esto. Y vi la ventaja, efectivamente, de ser débil. Porque además se quita toda la jactancia. Comenzamos a entender que es una nueva creación, un hombre nuevo, que ha sido puesto en mí y en cada uno de vosotros por mera gracia. Esto es maravilloso.
Y esto ya es una bendición espiritual, como la que él dice que tenemos todos los lugares celestiales. Estos trabajos, cuando ya comenzamos a entender y ver estas diferencias, llegamos a cosas preciosas, como por ejemplo, lo que dice Charles Wells, si Hebreos trata con un llamamiento y una esfera que fue conocida por Israel y que fue predicada por los padres y los profetas, tenemos que encontrar un montón de referencias del Antiguo Testamento en el libro de Hebreos. Y si la de Efesios es un llamamiento y esfera nuevo, totalmente nuevo, entonces las referencias al Antiguo Testamento tienen que ser sumamente escasas, sobre todo en la parte doctrinal. Y es cierto. Después, mirando estas palabras que nosotros no entendemos, vamos comprendiendo que en Hebreos la palabra ángel, la diferencia que hay con Efesios es que la palabra ángel se repite constantemente desde los primeros capítulos, porque los ángeles tienen un ministerio efectivamente ligado con Israel. Sin embargo, los ángeles no tienen nada que ver con nosotros. Con nosotros se utilizan los principados, potestades y gobernadores, y no solo los de maldad, sino simplemente los que nunca se rebelaron. En Hebreos está lleno de los ángeles y habla mucho de los vencedores del llamamiento para los hebreos, que es la Jerusalén celestial, donde dice que hay una compañía, están en compañía de ángeles. Sin embargo, en Efesios pasan a ser no ya los ángeles, sino unos más altos en rango, que son estos principados y potestades. Y es que efectivamente el rango de nuestro llamamiento es muy superior al rango y llamamiento del de los hebreos, que les dicen que en la Jerusalén celestial los que consigan ese premio vivirán en la compañía de muchos millares de ángeles. Sin embargo, en Efesios, con los principados y potestades, nos dice que nosotros estamos por encima de todo principado y potestad. En Hebreos se coloca a Cristo como sumo sacerdote, efectivamente exactamente igual que como los hebreos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el título para Cristo en Efesios es la cabeza. Y mismo cuando hablaba de ángeles y que ellos van a estar en esa cierta compañía, ¿okay? Nosotros ciertamente no es en una compañía, sino por encima de estos principados y potestades. Fíjate cómo se van resaltando todo lo que está saliendo en la manumisión. Cómo ciertamente nos vemos libres del hombre viejo, sencillamente ocupándonos en estas cosas del espíritu, que muchísimas veces no es otra cosa que estar en silencio en la presencia de nuestro Dios. ¿Entiendes? Y es precioso porque entonces vamos a poder comprender cuántas cosas hay de la doctrina de Romanos que son realmente iguales, como es el sello que ellos tenían. Además, no debía ser de otra manera. Cuando Dios garantizó la salvación de todos los hombres, quitando la cizaña, es seguro que con su garantía, con su sello. Pero esa garantía en Efesios es ciertamente con todas estas promesas que nos está dando a nosotros. Particularmente, esto es lo hermoso, es ver la distinción, ver la separación que va llevando Dios a cabo con cada uno de nosotros, enseñándonos estas cosas. Y os digo, no es una cuestión de que nos matemos a estudiar, no, es
es la comunión personal de cada uno de nosotros, porque el Espíritu es el que nos hace ver realmente estas grandes diferencias, es el que es como se completa perfectamente la palabra, cómo entendemos que todo lo que había en el Antiguo Testamento son tipos y sombras, porque nuestro Dios no cambia, pero ciertamente su programa era mucho más alto y concluyó con el gran secreto. De manera que esta es la importancia de que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir y corregir. Pero ciertamente se completa con el gran secreto, se completa con esta gran diferencia que tiene este llamamiento y esta esfera donde todas las bendiciones no son materiales. Como vimos el otro día en Deuteronomios está escrito cuáles son las bendiciones de Israel y eran materiales. La prosperidad, la lluvia a su tiempo, la prosperidad en todo lo que emprendiesen, si mantenían las escrituras, si cumplían con las cosas de la ley, efectivamente. Pero mismo después, cuando llegó la plenitud del tiempo, nosotros vemos que es lo que nos dice exactamente en Romanos 8, ¿no? Y que he estado tanto meditando ahora. O sea, primero este capítulo de Romanos no comienza como está escrito, ahora pues ninguna condenación hay. Lo que es hermoso es que esta gente, teniendo disponible ir a los originales, la primera palabra es ninguna condenación. No es ahora, sino ninguna, y además con un muy enfático en el griego. O sea, en el griego hay varias palabras para decir la misma que nosotros utilizamos para una misma cosa, pero allí es impresionante y es ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Es decir, a pesar del conflicto que tengas con tu vieja naturaleza, esto es, después de haberte enseñado todo, después de haberte Dios enseñado la justicia de Dios y que tú ciertamente tienes esta ley, ninguna condenación hay. Y es hermosísimo, porque ahí vemos, es la gracia de nuestro Dios. Dios no contempla con el pecado, no tiene que ver nada, pero recordamos que ninguna condenación hay en Cristo Jesús, que es exactamente la creación que Dios está, como ha dicho antes alguna persona, que está siendo perfeccionado, ir a perfección. Lo que está haciendo Dios es que nos está llevando a perfección, a madurez. Y de manera que desapareció de nosotros gradualmente. O sea, y cuando viene, nos acordamos perfectamente, o sea, porque el Espíritu nos recuerda exactamente las cosas que nos va enseñando. Y entonces comienza a venir una paz que sobrepasa todo el entendimiento. Entonces entendemos que para ser guiados por el Espíritu, como dice Romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, y está en Romanos, donde todavía no se ha dado a conocer el gran secreto, pero eso, por supuesto, es una doctrina que se hace práctica en nuestras vidas. A ellos los guiaba dispensacionalmente de una manera, a nosotros nos guía de otra. A ellos para ser vencedores con la Jerusalén celestial, a nosotros para ciertamente en la parte donde Cristo ahora se haya sentado. Por eso es que estamos por encima de principados y potestades. Esto no lo tiene ningún otro llamamiento. El que venza realmente llegará a estar en una compañía de ángeles. Pero el rango superior de principados y potestades y autoridades, él dice por encima. De ahí que Pablo ciertamente diga que no tiene palabras y ora para que cuando hable del gran secreto, Dios le dé las palabras correctas para poderlo mostrar, porque era tan grande
es tan enorme que ciertamente solo con su guía es que vamos viendo cómo nos va llevando. Y es hermoso porque, te digo, esto no tiene nada que ver con iluminarle a nadie su entendimiento. Fíjate que bien nos lo mostró el día pasado el Espíritu, porque es verdad que somos muy conscientes, que somos incapaces de hacerlo. Y Dios nos dice, esa no es tu labor. Ni mucho menos podrá servir de instrumento cuando yo lo quiera, pero la labor de iluminarnos con todo esto que estamos aprendiendo es solamente del Espíritu. Fíjate, como hemos visto, la voluntad del Padre es su herencia, y como ha dicho Amparo, nosotros somos su heredad. Eso es lo que hemos visto. La obra del Hijo, ¿cuál es la obra del Hijo? Las últimas palabras del Hijo fue, está hecho. Hecho está. Fíjate, esto es para todos los llamamientos, pero cada uno en su lugar, cada uno en su esfera. Y esto es hermoso, porque ya he dicho, todos los llamamientos, todas las esferas de Dios son preciosas, pero esta es su voluntad, este es su beneplácito, por eso se repite tantas veces en los primeros versículos de Efesios, haciéndonos ver que nosotros para nada tuvimos que ver con este asunto, sino que esta fue la voluntad agradable y maravillosa de nuestro Padre. De manera que no es por acaso que cuando hablamos de estos temas nos parezcan complicados, porque ciertamente son cosas espirituales, hay que comparar las cosas espirituales con lo espiritual. Y lo espiritual es Dios quien hace las cosas. Hoy hemos hablado precisamente de cómo cambió nuestras vidas cuando Dios nos dejó ver que nosotros no podemos hacer nada para Dios, sino que es Dios quien hace toda la obra en nosotros y nos capacita entonces para ser agradables para Él. Se dio una vuelta total y completa en mi vida. Dejé de luchar, dejé de querer renovar mi mente, comencé a comprender que todo esto que estaba en las Escrituras como una práctica no deja de ser un resultado de conocer al Padre. Y esta es la labor del Hijo, darnos a conocer al Padre. Y la obra ya está acabada, la obra ya está dentro de ti, de manera que hasta la redención de la posesión adquirida, esto tiene que ir en aumento. Y ciertamente, yo creo que fuiste tú, Sara, cuando decías la esencia las vamos cogiendo. O sea, ¿a quién nos está mostrando la esencia? Es Él. Y cada vez más. O sea, cada vez más. Cada vez entendemos más, cada vez juzgamos menos porque tenemos esta debilidad. Esta debilidad vemos ahora el gran beneficio que tenemos con ella, porque no se nos ocurre pensar de mala manera de otro ser humano. Tiene lo mismo que nosotros, la misma debilidad que sentimos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que permitimos esta espada del Espíritu, permitimos, y no es una espada agresiva, es una espada amorosa, que va haciendo la distinción entre todo lo que es suyo y lo que es nuestro por herencia de nuestros padres. Asimismo, todos pecaron, qué hermoso. Y ya solo para acabar con esto de las estructuras, es mejor siempre tener la estructura de un libro completo, ¿no? Y vemos entonces cómo los primeros versículos de Romanos es el saludo y la credencial como apóstol. Y el propio apóstol, aquí en el principio, es muy importante verlo porque nos va a dar de qué trata el libro, y él dice que es lo que hablaron siempre los profetas. Y es curioso, esto es lo que él confiesa al final del libro de Hechos, que él no habló nada
hasta Hechos 28 que no hubiesen dicho los padres y los profetas. Y esto es lo que tenemos en el primer versículo, en los primeros versículos de Romanos. Por tanto, sabemos que esto aquí, y por eso es que tiene tantas citas del Antiguo Testamento, como se refiere a Abraham, para explicar los casos, para explicar la justicia de Dios. Pero es eso es una estructura, ver que estos primeros versículos en el saludo nos da exactamente de qué va a tratar. Y después comienza entonces, un poco más adelante, efectivamente, de cómo fueron los gentiles, los hombres en general, antes de que hubiese judíos, degradándose cada vez más, y cómo fueron dejando a Dios, y cómo fueron adorando a las criaturas antes que a Dios, y cómo cayeron, y a sus propias mujeres también dejaron el uso natural, y llegaron a lo más bajo. Y un poco más adelante entra con el judío, y piensas tú que por ser judío tienes ventajas y demás, y comienza a quitarle todo al judío, y pone a todo el mundo en la misma. Todos pecaron y todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Y una vez que hace eso, dice, pero ahora, y entonces es otro punto en la estructura, se ha manifestado la justicia de Dios sin las obras de la ley para todo aquel que en él cree. Y es maravilloso, porque decimos, esto es nuevo. No es nuevo, ¿por qué? Porque David ya habla y se hace referencia al Antiguo Testamento del hombre al que Dios no lo inculpa de pecado. De manera que no se contradice. Hay muchos que piensan que la justicia de Dios imputada en Romanos es una doctrina nueva, por tanto era un secreto. No es verdad. No. Ya David efectivamente habla, y hay esa cita del Salmo. Y cuando nos explica perfectamente esto, y lo hace con estas estructuras lindísimamente, y lo hace con el ejemplo de Abraham. Y esto es para explicarle al judío que tenían que admitir al gentil, que siempre la voluntad de Dios es que el gentil viniese a disfrutar de las bendiciones que tenían los judíos. Y hay esa explicación de Abraham, de cómo recibió la promesa antes de la circuncisión, y después recibió la circuncisión como señal. Entonces ahí vemos que hay para Dios no hay distinción, aunque el judío sigue siendo primero. Después tenemos entonces, sin haber distinciones, la justicia es para todos, aquel que cree. Tenemos entonces el capítulo 7 que nos explica efectivamente el gran conflicto que hay en todos los creyentes, en todos. Aunque algunos quieran vivir que no, yo no tengo, o que no sé, como esta creyente que siempre anda queriendo decir a todo el mundo lo feliz que es porque Dios está conmigo y en todas partes voy. Bueno, yo la escucho, pero no me dice nada. No me dice nada, no. Y ella quiere glorificar a Dios, pero lo hace por sus maneras y sus entusiasmos, y como hemos sido todos. De sí mismo. Esto es. Y el capítulo 7 nos demuestra esto, tanto el judío como el gentil, como que tenga la justicia, pero recordar que esto es un conflicto. Y Dios nos enseña, ya nos ha enseñado. Para mí es una bendición enorme reconocer ahora mi debilidad. Es fabuloso como Dios lo ha hecho. Y llevó su tiempo, porque yo no lo admitía, y en fin. Pero cuando somos mansos y humildes a lo que Dios nos dice, esperamos que Él nos muestre y nos dé a comprender. Y entonces viene Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y es precioso todo ese esquema que está ahí hablando, porque sí que hay muchísimas cosas que son prácticas. Y llegamos a una parte en que dice,
si creemos en Dios para que vivamos juntamente con Él. Y si padecemos con Cristo, una es utiliza a Dios y es realmente la salvación, pero otro es para el que soporte este conflicto hasta el final. Y dice con Cristo, no ya Dios. Dios ya la obra ya está más que hecha y acabada. Y hay salvación para todos y resurrección para todos. Pero el que soporte este conflicto que todos mantenemos, haciéndole caso a Dios hasta el final, ese es el que se lleva la recompensa. Y todas estas diferencias han sido con el Espíritu, por supuesto que con estos hombres. Los ha utilizado el Padre para mostrarnos exactamente esa diferencia. Antes no, leíamos y veíamos y repetíamos como yo todo aquello, ¿no? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejante de carne de pecado, y a causa del Pero ahora es que todas esas palabras me han enseñado cómo la ley era débil por la carne. La ley solo sirvió primero para mostrar lo que habitaba en Cristo de una manera natural y otra es para ver que tú no la podías cumplir. Por eso era débil por la carne. No hacía, no. Es precioso, es precioso. Entonces vamos viendo estas estructuras, con qué perfección las hace nuestro Padre. Y espero que podamos hablar si os juntáis, porque sí que ahora cada vez lo estoy viendo con más claridad. No es que descubra pero hay muchas que están hechas y que estoy comprendiendo cómo el Padre las hace. Y se hace precioso, porque es la perfección de Dios en su palabra. Vale, Juan, muchísimas gracias. Sonata, espero que haya sido la respuesta que estabas esperando. Y bueno, no sé si alguien más tenga preguntas, dudas o quiera participar. Emita, Yasmín, Dolly. Buenas noches. Hola, Yasmín, ¿cómo estás? Pues bien, sí, señora. Primero que todo, pues dar gracias por el resumen y por la aclaración de la aclaración, porque pues sí, uno pone cuidado, pero es como, pues lo digo por mí, ¿no? Escuchar y escuchar y escuchar, pero estos resúmenes sí me aclararon bastante. Mi pregunta es, o uno más bien es como un consejo. Quisiera saber cómo, pues tantos familiares que yo tengo que quisiera que se les quitara el velo, que pudieran ver la verdad, que pudieran conocer a Dios como en verdad es, o sea, pero ¿cómo podría yo llegar a ellos? Bueno, no, yo no, porque no sé, no puedo ni a veces con mis batallas internas yo misma, pero sí mi deseo es que más personas que yo quiero mucho acá en esta tierra puedan conocer a Dios de esta forma. ¿Cómo podría yo hacer eso? Amparito tiene la respuesta. Oramos a Dios. Sí, exacto. Oramos a Dios. Sí, o Porque sea, Dios nos ha la dicho que verdad, nosotros sí. no. No, o sea, es algo que, bueno, pienso que es muy liberador cuando uno entiende jazz. Lo digo también por mi gente, porque también amo a mis padres, por ejemplo, profundamente, y sé que jamás, ni diciéndoles todos los argumentos, ni que me iluminara el espíritu no sé cuántas veces, porque, como digo, Dios, o sea, lo que me liberó a mí para que no sientas eso. Dios conoce el corazón y Él efectivamente, por ser Dios, sabe dónde va a quedar cada uno. Y lo más liberador es que donde quede estará perfecto. No tienen que conocer estas verdades porque estas verdades son para
los que las buscan, digo yo, o no sé qué privilegio será, porque no son, así uno se las cuente a las personas y les diga, mira, hay unos terceros cielos, pero si no lo creen, si no lo viven, aún nosotros mismos no lo sabemos. Entonces, lo bello de todo es que si ellos llegan a quedar en la tierra o en la Jerusalén o en los lugares celestiales o alguno de nosotros, está perfecto, perfecto. O sea, ahí van a quedar maravillosamente. En esta tierra hay que respetarles y pues sí, obviamente uno les habla, mira, sí, pero no con el ánimo de que convencerlos, porque yo lo he experimentado y tú puedes gastarte la vida y no pasa nada. Eso lo hace Dios, digo, por un lado, y el deseo de las personas también de querer conocer al verdadero Dios. No sé, sería hasta ahí, Juan. Sí, tú fíjate que No, Dios dice, porque todo aquel que en él cree no se pierda. sí. Que todo aquel que en él cree, no hay aquí el que crea en el gran secreto, no crea las diferencias, no. Por tanto, o sea, la salvación es algo que tenemos que tener clarísimo. Y esto nos deja, wow, yo qué sé, un descanso total. Y Dios nos conoce a todos, por eso dice no juzgues a nadie, en el sentido, Él va a estar aquí, va a estar allí. No, Él es salvo, Él es salvo. Mismo los que no han escuchado hablar de Jesucristo, que no han tenido la oportunidad, son salvos. Cuanto más ellos que han creído. Una sola vez en la vida que hayan tenido ese concepto con Cristo, es su garantía de que tiene salvación. Y yo digo siempre, es decir, eso es maravilloso. O sea, y luego que los cuerpos, que haya principados y potestades que no se rebelaron y que viven en estos lugares y que nos haya puesto a nosotros por arriba, porque esto es lo que está escrito en Efesios, esto lo pueden leer todos, simplemente habrá los que lo crean y los que no. Ya está, ellos no van a dejar de ser salvos por eso. Puede ser que sean, por ejemplo, hay gente que confiesa que no quieren ir para el cielo, ellos quieren vivir en la tierra y sean de los mansos. Yo no tengo nada que ver con eso. Tienen su vida con Dios, tienen su relación con ellos. Y después, los cuerpos, aunque uno esté en los lugares celestiales, en donde Dios nos pone, otro en la Jerusalén celestial y otros en la tierra, en el reino de Dios, cuando el Hijo le entregue todo al Padre, en la resurrección general después del milenio, y le entregue todo y sea Dios todo en todos, o sea, nosotros vamos a ver a nuestros mismos entes queridos, los vamos a conocer como son, vamos a tener la perfecta relación con ellos. Esto es liberación. Esto es la liberación que Dios nos ha dado y debemos acatarla y para mí es un descanso tremendo. A mí me ocurre lo que no, llegan hasta un cierto punto, son creyentes, pero no quieren saber del gran secreto, no quieren saber si hay lugares celestiales, no quieren saber de... No, pura y simplemente no, es como Adrian, piensa creyentes e incrédulos. Y acabó, no hay otra cosa. Bueno, pues hasta ahí Sí. ha llegado. Pero... Bueno, y para, digamos, redondear la idea, te lo digo de manera, pues, por la experiencia que he tenido durante todos estos años. Conocer estas cosas a mí me liberó también de ser responsable de las personas. De alguna manera, cuando uno estaba en el camino, o, bueno, en todas las transiciones que hemos estado, la coordinación le hacía a uno sentir, o pues que uno era en cierta forma responsable de las personas. Si una persona se iba por X, Y, Z, yo sentía que le había fallado a Dios, sentía que no había sido suficiente, que no había explicado suficiente, que de alguna forma no lo había podido retener. Entonces ahora entender que ese no es trabajo mío, o sea, cada uno, como dice Dios, ocupados de tu salvación. Y
es bueno que tú sepas que ni siquiera los hijos, porque yo, en el caso, como lo hemos trabajado acá, por supuesto que yo a mi hija la he criado, la he adoctrinado, por todo lado, pero finalmente ella va a elegir. Entonces, cuando uno se hace responsable de sus seres queridos o de alguien, es una carga que no nos corresponde por un lado, sino eso es asunto netamente entre Dios y esa persona. Eso sería como para que tú descansaras y más bien uno se ocupa de lo de uno, o sea, de fortalecer y siempre permanecer en la presencia de Dios, intentar lo de uno. Y eso no significa que tú hayas fallado o que seas envidiosa o todas esas cosas carnales que uno podría pensar. No, al contrario, estás haciendo la voluntad de Dios y es que cada uno, fíjate que Dios en el momento menos esperado, a cada uno nos salió al encuentro. Sí, cuando nos volvimos arrepentidos, como dice la parábola del hijo arrepentido, él fue inmediatamente en su búsqueda. Y si los familiares o los amigos cercanos van en busca de Dios, muy seguramente Él sale isofacto por ellos. Entonces, para que lo tengas en cuenta y pues tú haces tu tarea, digamos, claro, uno les habla, por supuesto, lo que pueda, pero no se hace responsable. Eso es de cada uno. Sí, Muchísimas sí. gracias. Y otra cosa es, exacto, es que con la presencia de Dios tenemos siempre presente a los entes queridos. Y eso es genial, sin palabras, es entregar, 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 entregar. Es una liberación preciosa. Tú eres el que te estás encargando de mis hijos. Yo ni sé dónde están en este momento, de mis nietos, de mi mujer, de mis vecinos. Comenzamos a... todo se vuelca en esa oración, que son gemidos indecibles. No hay, muchas veces no hay palabras para decirle, ¿no? Otras veces sí, o sea, pero muy pocas, muy cortas, como dice Eclesiastés, ¿no? Sean tus palabras poquitas delante de Dios, porque Él está allí arriba y tú aquí abajo, ¿no? O sea, como diciendo, calladito, que Él sabe más qué es lo que ellos necesitan de lo que tú. Y esto es una liberación, entenderlo. Tú no puedes, por mucho que te afanes, añadir a tu estatura un codo. Es decir, no puedes, por mucho que te preocupes, solucionar la vida de tus entes queridos. Pero sabemos lo poderoso que es Dios y cada vez se va haciendo más grande, de manera que más descansados vamos quedando. Todo depende de la obra que Él va llevando en nosotros y todo viene por añadidura. Sí que podemos, y eso es orar por sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Y ese conocimiento de Él trae liberación sobre todo lo demás, sobre nuestros entes queridos, en nosotros, digo, en nuestra vida privada. Nos quita todo el temor y nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es digamos que un balance, es un balance que hay que mantener. Si tú realmente entras en comunión conmigo, esta paz tiene que ir en aumento hasta que el día sea perfecto. Y sobrepasa el entendimiento, no lo comprendemos. Entendemos que es este poder de la resurrección en nosotros que nos quita esas angustias. No pasamos por ellas, pasamos, pero ciertamente Él nos limpia y quedamos frescos como lechugas. No sabes cómo te lo ha quitado, pero como vamos conociendo a nuestro Padre, se va engrandeciendo y cada vez más hermoso porque es precioso. O sea, no quitamos tampoco la imagen de los niños de pecho, ¿no? De cómo precisamos de este calor, de esta ternura suya, y eso es lo más importante, es el amor. De manera que si tú amas a tus entes queridos, yo te digo que el amor de Dios es muy superior al nuestro. De manera que Él sabe y es hermoso. Gracias, Juan. Emita, ¿tú querías hablar? ¿Querías decir algo? Sí, señora. Yo quería primeramente darle
gracias a Dios por esta reunión, por este grupo, por esta familia espiritual que tenemos, que nos ayuda, que nos consuela, que, mejor dicho, que sacan de su tiempo y de corazón para enseñarnos tantas cosas. Y cuántas veces que hemos estado en tristezas o en depresiones o con problemas, y uno escucha una reunión y ya uno termina sanado, como me acaba de pasar en este momento con la explicación que dio Amparito y dio Juan con relación a la salvación de nuestros familiares, que no necesitamos nosotros pues como llevar esa carga, como dijo Amparito, que uno esa carga, esa inquietud, esa tristeza. ¿Será que sí se va a salvar? ¿Será que no? Entonces, lo que acaban de explicarnos es algo muy grandioso para mí, porque lo necesitaba escuchar esto. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Amparito, que siempre, pues todos ustedes siempre están con una palabra para alentarnos, para sanar nuestra inquietud, muchas veces estamos muy tristes y uno ya termina la reunión de otra manera. Le doy gracias, muchas gracias a Dios de estar dentro de esta familia espiritual. Gracias, Emita. Muchas gracias por tus palabras y bueno, yo sí estoy muy de acuerdo con lo que dice la palabra. Finalmente, que una de las cosas que agradezco infinitamente al conocer estas escrituras, estas profundidades de las riquezas de Cristo, es la liberación de toda carga. Impresionante. O sea, nosotros, mejor dicho, es una cosa maravillosa, creo que es lo máximo para mí en este momento de no tener ningún tipo de condenación. Lo hablo porque pues en mi familia, como me imagino que en muchas familias, aquí en mi familia hay católicos, yo tengo una hermana mormona, tengo un hermano que es Carlos, que ustedes lo conocen, la mayoría lo conocen, que Carlos se quedó digamos, él se quedó con la antigua enseñanza del camino. Y por más de que lo que decía Amparito, por más de que uno le diga, pues él no va a entender. Entonces uno ya se da cuenta que es Dios quien actúa en cada persona y Dios sabrá en dónde cuál va a ser su posición frente a estas tres esferas de salvación y que nosotros debemos liberarnos de ese peso. Yo también estuve como Yasmín en algún tiempo, porque a veces cuando uno está lleno del Espíritu y de esa palabra que uno quiere como salir a gritarlo a todo el mundo, le da uno como esa emoción de que, wow, esto es maravilloso, quisiera que todos lo conocieran. Eso nos pasa a todos. Pero siempre nos estrellamos, siempre nos desgastamos. Y ahí estamos haciendo lo que no, o sea, ahí estamos supuestamente, cuando actuamos de esa manera, así sea emocional, amorosa, como se quiera llamar, estamos actuando por nuestros sentidos finalmente. Estamos haciendo lo que Cristo debe hacer o lo que Dios en Cristo hace en cada ser humano, en aquel que crea en Él. O sea, creo que eso ya le compete a Dios y por eso démosle gracias a Dios porque nos ha liberado también de ese peso y de todos los pesos de condenación, de que si pagué o no pagué el diezmo, de que si me puse la falda larga o no, de que si tomé café o no tomé café, de que si oró o no oró, que si fue o no fue, o sea, son miles de cosas, miles de ordenanzas de hombres que toda la gente, la mayoría de personas están atados y esclavizados a eso, y que gracias a Dios nosotros hemos entendido la Escritura y hemos entendido quién es el que realmente lleva el peso, que es el Señor Jesucristo, cuando lo dejamos ser en nuestras vidas. Entonces, también como Emita, muy agradecida por esta escritura tan maravillosa que Dios nos ha mostrado. Me pasa lo mismo, llega el día de la reunión y para mí es una sanación completa de ese día y de la semana, porque bien sabemos que estamos todavía en estos cuerpos. Y bueno. Sí, y después me gustaría también deciros que
nuestros sentimientos son muy engañosos, ciertamente. Hay un sentimiento muy bueno que es la comunión con Dios, en el que estamos libres de todo eso. Pero estos sentimientos en que pensamos que cuando nos preocupamos con la gente y tenemos que preocuparnos y son nuestros entes queridos, algunas veces caemos en la tentación. Fíjate, es que es un incrédulo, es que es un... Bueno, yo creo que por eso ciertamente Dios nos deja esta debilidad nuestra en que decimos cáete del caballo y quédate en tu sitio, y por eso es una liberación también, porque después vemos los ejemplos en la palabra, ¿no? Fíjate, yo creo que no hay nada más perverso que lo que hizo David con Urías y con la mujer de Betsabé, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Y, y sin embargo, así mismo, cuando él, yo qué sé, él pasó muchísimas aflicciones después de hacerle ver el profeta efectivamente la maldad que había hecho, que según la ley él merecía ser muerto a sí mismo, según la ley de Dios, o sea, el que quitaba la vida así a una... Pero además a un ser tan fiel como era. Y todo esto son ejemplos para que cada vez que nos venga cualquier cosa de que es que él no cree, que él no tal, que él hace esto, hace lo otro, para Dios no hay... Es decir, todos estos ejemplos nos sirven en las Escrituras para decir que para Dios es muy fácil perfectamente llevarlo a su sitio, ¿no? Y muchas veces con aflicciones, así mismo. Muchas veces nosotros, como Él nos ha enseñado, ahora sois castigados. Cuando nos alejamos de nuestro Dios, sufrimos ciertamente. Ya entendemos que recibimos la obra que hemos hecho injusta, ¿no? Y para que no seáis condenados en el bema, ya lo estamos pasando aquí, o sea que eso también es algo que me ha enseñado la palabra, que además está en hebreos, y eso funciona también para todos los llamamientos, ¿no? O sea, que soportemos la disciplina de nuestro Dios, porque Él es amoroso haciéndolo, y ciertamente es... Y no caigáis en la tentación, ¿no? Es que este ente querido mío, con esto que hace puede ser que se vaya para el lago de fuego. No, porque fíjate, y los grandes hombres de Dios cayeron todos como caemos, son la misma condición que tenemos nosotros. Tenemos este privilegio, ciertamente, de reconocer que hay una creación nueva en nosotros. A esa es la que dice Dios, ocúpate en ella, ocúpate, mantente ahí, porque Él quiere lo mejor para sus hijos. Y es ciertamente, claro, que vemos muchas ventajas, ¿no? Muchos beneficios, muchos privilegios de vivir así. Y adoraríamos, qué sé yo, cuando vemos un hijo nuestro que está pasándolo mal por una situación, si lo entregase todo a Dios, si se lo entregase todo a Dios, que descansase. Yo sí que de vez en cuando se lo digo, ¿no? Es decir, hay que echar toda la ansiedad, toda. Dios se ocupa y tú reposa. O sea, la palabra reposo sí que se lo podemos comunicar a la gente, porque lo entienden todos, ¿no? Pero cuando Dios quiera, cuando se abra una pequeña puerta, y la mayor parte de los días no ocurre, no. ¿Qué es lo que ocurre? Es otra vez, ocúpate tú de tu salvación, ocúpate de mantente. Y esto es porque Dios tiene sed de nosotros. Fíjate, esto es porque Él tiene sed de ti, personalmente. Como si no hubiera otros. Así mismo se forma el cuerpo, cuando sus miembros están así, ligados en conexión personal y directa con Él. Por eso lo repetimos muchas veces, esto es el Espíritu que quiere hacerlo firme en nuestros corazones. Bueno, muchas gracias, Juan. Dolly, no sé si quieras decir algo. Solo nos falta Dolly. Bueno. Creo que Dolly no está, no sé. Bueno, Sí. ¿alguien quiere? Hola Dolly, ¿quisieras
decir alguna cosa en este primer cierre de esta primera parte del libro de Efesios? Hasta aquí, lo que hayas entendido, lo que no hayas entendido, qué sugerencias tienes, etcétera. Gracias, Sarita. Juan Amparito, pues sobre todo gracias porque cada vez uno tiene más claridad, por ejemplo, la dinámica de asimilar cada parte de los beneficios de alguna manera por tener ese llamamiento y como ese privilegio. Entonces uno como que aclara mucho frente a este aspecto. Y yo también tenía la misma inquietud de no me acuerdo quién fue la que comentó, Yasmín. sobre eso, Yasmín, sobre el tema de a quién uno más puede cobijar con estas como revelaciones o como entendimientos. Y definitivamente uno cada vez lo reafirma y es también el tema de la oración, ¿no? De cómo a través de la oración uno de verdad cubre no solamente su núcleo familiar, sino también pues el, el Espíritu Santo que esté ahí de verdad como impregnado en cada momento de la vida de uno. Entonces, eso es algo pues que da tranquilidad cuando uno lo entiende. Entonces, de verdad que solamente pues uno se va admirando cada vez de tanta maravilla que tenemos ahí escrita en la palabra y cómo ustedes pues de una manera muy sencilla se va uno enterando, dando a conocer de cada parte que tiene. Es demasiada información, pero de todo eso queda como la esencia de ser uno hijo de Dios en toda la plenitud de la palabra. Entonces, como buscando ese camino siempre, como buscando pues esa parte de uno entenderse con esa nueva naturaleza totalmente, pues lo más transparente posible, uno haciendo como lo que sanamente uno ve que está en sus manos también hacer. Entonces, agradecida total por entender cada vez un poco más. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Qué chévere que hayamos hablado. Esto hace falta para ver cómo vamos, cómo esta primera parte también queda en nuestras cabecitas. Si no queda, pues Dios nos lo seguirá mostrando. La idea no es acumular, pero sí entender lo que nos quiere decir la escritura. Entonces, ¿alguien quisiera cerrar con una oración? ¿Amparito? Sí, Sarita, sí, señora. Bueno, amado Padre Celestial, Dios de toda gloria, no nos queda sino el agradecimiento a ti, Padre, por bendecirnos como lo has hecho desde antes del comienzo, y gracias por tener estos privilegios tan altos, tan supremos, por siempre saber que solamente es por la fe y debemos permitir la obra que tú vas llevando en cada uno de nosotros. Gracias porque en Cristo podemos o tenemos el acceso asegurado a todas estas bendiciones espirituales, y sabemos que es en Él que podemos estar fortalecidos, llenos, plenos, siempre colocando la mirada arriba, donde no hay absolutamente nada corrupto, sino solamente estás tú y tu santidad, donde tus promesas están intactas, y por eso tú te atreves a dejarlas escritas, firmadas y selladas, Padre. Gracias por ayudarnos y darnos esa pequeña luz siempre, para que nosotros podamos cada día ir comprendiendo las cosas altas y maravillosas que tienes para nuestras vidas. Te entregamos toda situación, Padre, que estemos cruzando en este valle de lágrimas, y
Sabemos que tú tomas el control, así debe ser, para que nosotros estemos livianos y tranquilos. Gracias por tu palabra, por esa espada preciosa que nos hace ver las diferencias entre lo que es tuyo y lo que es nuestro. Ahora sí entendemos por qué esa espada tan filosa que discierne hasta los tuétanos, Padre. Gracias, te dejamos esta noche en tus preciosas manos, nuestras familias y todo esto, entregártelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos, feliz noche y nos vemos entonces el próximo martes. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Gracias, buena semana. Muchas gracias. Gracias. Dale, feliz noche para todos. Gracias, Juan. Sarita. Señorita. Para preguntarte cómo te fue con Vicky, si pudiste. Y Sí. bueno, y cómo hacemos la otra parte, ahora la parte interesante. No, yo ya le dije a ella que el jueves y ella creo que sí me confirmó, espérame porque Bueno, yo perdóname, antes de entrar, qué chévere, Sarita, fíjate el cambio pues que se dio. Sí, No. pero igual me hace falta, me hace mucha falta, espera. A ver, no se van a tropezar por ahí. Sí, Amparito. Espérame, dejo de grabar. Ya, si no queda grabado.